Eli va a empezar a grabar la charla, nuestra asistente administrativa. Ya les comparto pantalla y ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Ya, denme un segundito. Compartir. ¿Qué están viendo? Sí, Dani, una presentación de PowerPoint de Grupo Gracias, gracias, Juli. Gracias, Juli. Entonces, denme un segundito, ya empezamos. Entonces, a ver. Listo. Entonces, en primera instancia, pues darle la bienvenida a este espacio de difusión del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Lo primero que quiero contarles es un poco antes de empezar la charla, contarles un poquito acerca de la razón de ser de este espacio. Como ustedes saben o deben saber algunos de ustedes, nosotros somos un grupo de investigación que investigamos alrededor de 4 líneas de investigación. Es decir, nosotros investigamos, nos interesa como investigar alrededor de la relación que existe entre la ingeniería y la sociedad. Allá hay una relación siempre y nosotros en particular nos interesa especializarnos en 4 temáticas muy importantes dentro de esa relación, que son muy importantes para cualquier sociedad: la educación, la salud, la gestión de las empresas y el desarrollo sostenible. Ustedes ven que hay 2 de las líneas de investigación que están allí, están como en una letra más grandecita. Eso es porque la presentación que les voy a hacer hoy tiene que ver con esas 2 líneas de investigación, con la relación entre la ingeniería y la educación y la relación entre la ingeniería y la gestión empresarial. Dentro de nuestra misión, nosotros no solo investigamos, sino formamos investigadores. Y esa es la razón por la cual nosotros ofrecemos estos espacios para que cualquier estudiante de cualquier semestre, tanto de los chiquitos como los muy, muy grandes, podamos contribuir en su proceso de formación como investigadores. Un poco, sobre todo para los chiquitos, para que entiendan, como lo que van a ver acá, es muy importante empezar como tratando de que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia, porque esa es una palabra que se usa mucho, pero que se comprende poco. Resulta que cuando uno habla de ciencia, está hablando de 2 cosas que son la misma. Primero, ciencia es un conjunto de conocimientos acumulados, es el conjunto de conocimientos que tiene el ser humano acumulados a través de la historia, pero tiene que cumplir con una característica particular. No basta que sea un conocimiento para que haga parte de la ciencia, sino que ese conocimiento tiene que haber sido construido a través de un proceso que se llama método científico, un método que es sistemático, que es objetivo, que es medible, que casi que uno con el método lo que hace es demostrarle a cualquier incrédulo que ese conjunto de conocimientos es robusto. Entonces, el ser humano tiene un montón de conocimientos, hay algunos que provienen del método científico y hay otros que no. No quiere decir que todo conocimiento tenga que provenir del método científico, no, pero lo que van a ver acá, van a ver un conjunto de conocimientos. Yo les voy a hablar de un tema específico relacionado con la educación y la gestión empresarial, pero ese conjunto de conocimientos va a estar, digamos que fue construido a través de un método particular. Como les decía, el tema de la charla de hoy tiene que ver con la calidad de un servicio educativo, con la evaluación de la calidad de un servicio educativo, y voy a tratar de hablar de la manera más básica que pueda, porque teniendo en cuenta que aquí hay personas de diversos niveles de formación, hay personas ya con doctorado, pero hay personas desde segundo semestre. Entonces voy a tratar de hablar de la manera más simple. Esto va a hacer que de pronto me demore un poquito más en ciertas cosas que a lo mejor otros ya entienden, pero yo creo que precisamente los profesores que estamos aquí ya sabemos eso y seremos pacientes con ese tipo con el lenguaje que tengo que utilizar. Entonces, empecemos. La charla tiene más o menos una duración de 40 minutos y más o menos, de 45 minutos y el resto del espacio va a ser para preguntas. Entonces, primero, pues mostrarles como el índice de lo que van a ver aquí. Ustedes se van a dar cuenta cuando uno mire cualquier investigación científica, que cualquier investigación científica tiende a tener esta estructura, a haber una introducción,
un marco teórico, una metodología, unos resultados, una sección de discusión, unas conclusiones y unas limitaciones. Yo voy a tratar de explicarles cada una de esas secciones a continuación. Vamos a empezar presentando el trabajo. Este trabajo, el título, esta conferencia es fruto de un artículo que lideré, que se llama Perceived Service Quality Factors in Online Higher Education. Eso en traducción quiere decir los factores que explican la evaluación de la calidad de un servicio en educación superior, es decir, los temas que explican la manera como los estudiantes evalúan un servicio educativo en educación superior. Los investigadores fuimos 3, yo fui el investigador principal. Durante el primer año, 2016, me acompañó la estudiante en ese momento, Valentina Clavijo, y durante el último 6-8 meses de 2018 me acompañó la profesora Olga Cecilia Úsuga del Grupo Aliado. En el momento en que se desarrolló este proyecto, yo no era parte de Ingeniería y Sociedad, sino de un grupo de investigación del departamento que ya no existe, que se llama Gestión de la Calidad. No existe, entre otras cosas, porque se jubilaron los profesores, yo era el más viejito que quedaba, y yo tuve que ir a unirme a Ingeniería y Sociedad. La revista donde fue publicado es Learning Environment Research, que es una revista de la editorial Springer, una revista de cuartil 1. El inicio del proyecto fue en 2016 y finalizó en 2018. Uno a veces cree que investigar es re fácil, y este proyecto me tomó 2 años y medio, y esto es muy importante porque obviamente ustedes no van a ver referencias de 2019 y 2020, porque este trabajo finalizó en 2018. De otro modo, a pesar de que la investigación terminó en 2018, uno cuando termina la investigación, uno somete su trabajo a una revista, y el proceso de evaluación en esa revista usualmente es muy largo. En este caso tomó 15 meses, de modo que el artículo realmente fue publicado en octubre de 2019. Y obviamente, bueno, hoy voy a hacerles en 2021, les voy a mostrar los resultados que encontramos. Entonces, empecemos ahora sí con las secciones que suele tener cualquier escrito científico. Cualquier escrito científico empieza con una sección que se llama introducción, donde básicamente lo que hace el investigador es demostrarle a cualquier persona que esa investigación merece ser hecha. Es decir, como estamos hablando de un conjunto de conocimientos para el mundo, digamos que esa investigación debe ser interesante para donde se realiza, es decir, aquí en Colombia, pero también en Suecia, en Japón, en Alemania, en Europa. Es decir, en esa introducción, usted tiene que convencer a cualquier lector que vale la pena esta investigación. Es decir, uno usualmente la tiene fácil porque uno le habla a la abuelita, a la novia, a los amigos, y los amigos le creen a uno todo. En este caso, cuando usted se mete al mundo científico en la introducción, usted tiene que convencer a cualquier lector. Entonces, a continuación, les voy a mostrar más o menos el proceso de justificación que se usó para demostrar que esto debería investigarse. Hay una cosa importante, y es que todo esto ocurrió antes del COVID. En 2016 yo ni siquiera me imaginaba el COVID, de modo que todas las reflexiones que están acá no incluyen lo que ha pasado de 2018 para hoy. Lo primero, entonces, quizás es centrar el tema, por qué la educación superior es importante y por qué nos centramos en la educación superior en línea. Básicamente, uno lo que encuentra es que la oferta durante los últimos 10 años de programas de educación superior, de cursos MOOCs, independientemente del COVID, estaba creciendo de manera significativa, y por lo mismo se estaba convirtiendo en una alternativa del mundo para afrontar problemas de acceso a la educación superior. Ustedes saben que no todo el mundo tiene la suerte de ingresar a una universidad, y menos en el país donde vivimos, y la educación superior en línea se estaba convirtiendo como en una alternativa para contribuir en ese tipo de problemas. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante la educación superior en América Latina? No en línea ni presencial, sino la educación superior como un todo en América Latina. Básicamente, cuando uno va y mira los países de América Latina, todos han declarado el incremento al acceso a la educación superior como una meta principal. Infortunadamente, la cobertura todavía promedio en América Latina, pues está llegando, en 2017 llegaba solo al 38%, 37.7%, es decir, que de cada 100 estudiantes que se graduaban del colegio y que querían ingresar
a educación superior, solo 38 podían, en promedio en América Latina. Y no solo eso, lo peor es que esos 38 tenían altísimos niveles de deserción, o tienen altísimos niveles de deserción. Obviamente esto es importante porque eso compromete el desarrollo socioeconómico de un país. Y no solo eso, porque los poquitos recursos que tenemos para algo, si además hay deserción, pues los recursos no están usados de la mejor manera. Hablemos ahora rápidamente de por qué la educación superior en línea en América Latina se hace importante. Entonces, de nuevo, uno lo que encuentra es que la mayor parte de los países lo valoran precisamente por el acceso que les permite a la educación superior, por la cobertura. La mayor parte de los países están haciendo muchísimos esfuerzos en el tema de conectividad, porque la idea precisamente es tratar de darle más espacio a las personas que no tienen acceso a este tipo de educación. Hablando ya de manera particular de Colombia, pues la educación superior en Colombia también ha ganado mucha popularidad. Unas cifras objetivas de 2010, 2015 y 2017 nos hablan del número de matriculados en ese tipo de formato. En el año 2010 había 12.000 estudiantes matriculados en algún programa de educación superior en línea. Para el 2015 era 65.000 y para el 2017 estaba llegando a los 80.000. Obviamente esto antes del COVID, de todo lo que nos está enseñando el COVID. Pero de nuevo, esas figuras de educación superior en línea han sido acompañadas también de más altos niveles de deserción. La deserción es más alta en la educación superior en línea que en la educación superior presencial. Y ya la educación presencial tiene tasas de deserción muy altas. Entonces, pues es un problema muy grande para los países de esta región y es una alternativa, la educación en línea, que se empieza a convertir en una buena cosa. De modo que todo esto justifica que uno le ponga el ojo, que trate de empezar a evaluar la calidad de los servicios que están siendo ofrecidos, porque están siendo ofrecidos un montonón de servicios, pero quizás no hemos evaluado la calidad de los servicios que se están ofreciendo, y mucho más en un servicio que es nuevo, relativamente nuevo en comparación con la educación superior presencial, y su complejidad es muchísimo mayor y su especificidad es muchísimo mayor. Entonces, parecería en este punto relevante como ponerle el ojo a la evaluación de la calidad de los programas de educación superior en línea que se están ofreciendo en Colombia. Sin embargo, eso no basta para que yo pudiera hacer esta investigación, porque si allá ha habido muchos investigadores en Colombia que han hecho eso, pues ya no se requiere, porque esos investigadores ya lo investigaron. Entonces, lo siguiente que yo tenía que comprobar era qué tanto se había investigado ese tema en Colombia. En este punto les tengo que hablar, como empezar a hablar un poquito de la calidad. Y resulta que cuando uno va a evaluar la calidad, uno tiene como dos vertientes. Una vertiente se llama calidad objetiva, que no es la vertiente de este estudio, y otra que es una calidad subjetiva, que es la calidad percibida. Les explico un poquito. Si cuando yo diseño un producto, dice que el ancho del producto tiene que ser 12 centímetros, y yo voy y mido, y esa vaina midió 12.5 o 13 o 11 centímetros, pues esa es una medida de calidad objetiva. Es decir, independientemente de quien lo mida, se va a dar cuenta que midió más o midió menos. Entonces, cuando uno evalúa la calidad, uno muchas veces mide a través de medidas objetivas. Pero también hay otra vertiente muy importante en los servicios que tiene que ver con la percepción del usuario. Es decir, nos hemos dado cuenta muchas veces que el producto tiene una calidad objetiva perfecta, tal como se diseñó, pero a pesar de ello, el usuario está inconforme con el producto. Entonces, surge como toda una ola para tratar de también de complementar las evaluaciones de la calidad de manera objetiva con evaluaciones de la calidad de manera subjetiva. ¿Entendido hasta ahí? En este tema ha habido muchos investigadores, muchas investigaciones por el lado de la calidad percibida del cliente, y la idea allí es tratar de identificar aquellos temas que el cliente valora o que el usuario valora de manera fundamental para consentir esos temas, y de esa manera la calidad del servicio
se incremente. Digamos que lo siguiente es como investigar cómo se ha medido la calidad percibida en el mundo. Y resulta que hay muchos instrumentos para eso. Hay un instrumento muy conocido, desarrollado por uno de los gurús más importantes todavía respetado, que se llama Parasuraman, y él en 1988 dijo, oiga, la calidad percibida de cualquier servicio se puede evaluar a través de un instrumento genérico, y él propone un instrumento genérico, y él dice, vea, mi instrumento le sirve para la banca, le sirve para hotelería, le sirve para restaurantes, le sirve para cualquier servicio. Obviamente hay otros investigadores que dicen, no están totalmente de acuerdo con él, y dicen, lo que recomiendan es, oiga, no, mejor tratemos de desarrollar instrumentos propios para el contexto específico de ese servicio, porque la banca y de pronto los hospitales tienen particularidades diferentes, y no solo por eso, sino porque incluso las culturas, es diferente un banco en Estados Unidos a un banco en Colombia. Entonces lo que uno encuentra es que hay modelos genéricos y hay modelos específicos para evaluar la calidad percibida en cualquier sector. De manera genérica, cuando uno va y busca instrumentos para medir la evaluación de la calidad del servicio de educación superior presencial, uno también encuentra un montón de instrumentos. Aquí solo pongo 5. Por otro lado, cuando uno va a evaluar la calidad del servicio en educación superior en línea, la literatura es muy escasa. Es decir, hay una investigación de un señor Martínez, una señora o señora, realmente no sé, pero es el mismo, que investiga en España hacer un servicio de educación superior en línea. Hay otro señor en Estados Unidos que investiga algo parecido, pero en este caso el señor no investiga a estudiantes que todo el tiempo que todas sus materias son en línea, sino estudiantes que metieron una materia en línea. Y entonces esto le permite a uno concluir que los contextos, que los estudios son escasos, y que los contextos donde se hicieron estos estudios son bien diferentes al colombiano, que no necesariamente los hallazgos en estos contextos son los mismos que encontraremos nosotros en este país. Entonces, de esta manera, al final de la introducción, uno lo que espera es haber demostrado la importancia del tema, la relevancia de la investigación, y uno se compromete con un objetivo. En este caso, nosotros nos comprometimos con el siguiente objetivo, es decir, identificar y describir. ¿Qué vamos a identificar y describir? Los factores, es decir, hagan de cuenta los temas. Identificar y describir los temas que explican las percepciones de la calidad de los estudiantes de un programa académico en educación superior en América Latina. La idea, un poco la idea práctica de este estudio es que al identificar los temas, uno le puede informar los temas al departamento donde se hizo el estudio, y el departamento consienta esos temas para elevar la calidad del servicio que está prestando. Bueno, entonces, hasta ahí yo espero haber sido claro en por qué esto merece haber sido investigado, no porque mi mamá quería que lo investigara, o porque yo quisiera que lo quiero investigar, o porque mi mejor amigo me apoya, no. Esto tiene que ser objetivo, y cualquier persona alrededor del mundo tengo que haberle demostrado que es importante investigar este tema. La siguiente sección de toda investigación suele ser un referencial teórico. Eso se llama marco teórico. El marco teórico no es otra cosa como que un resumen que hace el investigador, el que escribe, en el que demuestra que es consciente de todo lo que se sabe de ese tema en el mundo. Es decir, en este caso, de cómo se mide la evaluación de la calidad, de la percepción de la calidad desde el punto de vista de los estudiantes en el mundo. De esa manera, cuando el lector lee esa vaina, como que recibe una clase de ese concepto. Entonces voy a empezar a hablarles del marco teórico de manera muy genérica también. Entonces, primero, la calidad del servicio ha tenido muchísimas definiciones. Hay muchísimas definiciones, e incluso, como en muchas ocasiones, no es que haya una única que ya se acepta que mata a las demás. No. Pero todas, a pesar de lo diferentes, todas ponen en un lugar preponderante al usuario. Cuando uno mide
la calidad del servicio, todas ponen en un lugar preponderante al usuario. Y les voy a leer solo, estos son los gurús de este tema. Obviamente hay muchas otras definiciones mucho más modernas, pero todas son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la calidad del servicio es una medida de que también se ajusta el servicio que uno recibe con las expectativas que uno tiene. No les voy a leer las otras porque es básicamente lo mismo. Entonces, eso en cuanto a definiciones. Pero una cosa es definir de manera redactada y otra cosa es medir. A eso se le dice operacionalizar. Es decir, cómo se mide la evaluación, cómo se evalúa la calidad del servicio de un servicio. Entonces, hagan de cuenta que existen muchos instrumentos, muchos modelos para medir. Entonces, por ejemplo, para hacerles una analogía, un termómetro es un instrumento que me permite medir algo. Y ese instrumento tiene unas características que se llaman validez y fiabilidad. La fiabilidad quiere decir que si yo me tomo la temperatura ahorita, mide 37 grados, por ejemplo, me la tomo en 5 minutos, debería medir 37 y en 10 minutos 37. Si mide 100, en como medidas seguidas lo mismo, ese instrumento es fiable. Pero si yo me pongo el termómetro y mido 37 grados centígrados y a los 30 segundos me lo pongo otra vez y ya mide 50 y a los 30 segundos me lo pongo y mide 15 grados centígrados, ese instrumento no es fiable. Los instrumentos también tienen que ser válidos, es decir, medir lo que tienen que medir. Es decir, en este caso un termómetro tiene que medir la temperatura y no otra cosa. Entonces se han desarrollado muchos modelos para medir la calidad del servicio. Vuelvo a hablarles del CERPAL porque es el modelo, digamos que más conocido y su autor, como les dije, dice que este es un modelo que se puede usar para cualquier servicio porque tiene un esqueleto básico para que se pueda ajustar a los contextos. En este caso, el CERPAL realmente mide dos cosas. Mide las expectativas que tiene el cliente y mide las percepciones reales que tuvo el cliente frente al servicio y hace como una resta ahí. Entonces, por ejemplo, la calidad del profesor, la calidad con la que transmite el profesor los conocimientos. Entonces, yo espero que sea 10, pero el man me dio 7 y hago la resta y así va midiendo la calidad. Este instrumento tiene 22 indicadores distribuidos a través de 5 dimensiones. En palabras de esta conferencia, 5 factores, o en palabras para más chiquitos, 5 temas. ¿Cuáles son los 5 temas que miden estos 22 ítems? Elementos tangibles, es decir, cuando se presta un servicio, el consumidor ve los elementos tangibles, el local, la tecnología, las vitrinas, pero también hay otro tema que es la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad con que se siente y la empatía que siente de parte de los que prestan el servicio. Más o menos, esta es una grafiquita que yo no hice, que la tomé de internet, pero más o menos este es el modelo. Aquí están las 5 dimensiones y aquí estarían los 22 indicadores con los que se evalúa la calidad. Es decir, que si yo quisiera evaluar la calidad con este modelo, podría hacerlo a través de una escala de 1 a 5 y le pregunto, ¿le cumplieron lo prometido de 1 a 5? Y que ponga ahí un valor. ¿Fueron sinceros para resolver sus problemas de 1 a 5? Y de esa manera uno cuantifica los valores de cada uno de sus indicadores y de esa manera mide la calidad del servicio. Obviamente, este instrumento, que es el instrumento como más reconocido, ha recibido críticas. Hay como 2 vertientes de las críticas. Una, de unos señores que dicen, oiga, no, es que este modelo usted no puede pensar que este modelo es único para todos los sectores. Cada vez hay servicios mucho más específicos, hay culturas mucho más específicas, hay clientes mucho más específicas, entonces debemos desarrollar otros instrumentos. Por otro lado, hay gente que sí le ha gustado este instrumento, como Cronin y Taylor, que dijeron que propusieron otro instrumento muy conocido que se llama el CERPERF, pero realmente el instrumento es exactamente igual, las 5 dimensiones son exactamente las mismas, los indicadores son exactamente los mismos, la única diferencia es que estos encontraron cuantitativamente, estadísticamente, que calcular, digamos que evaluar la calidad con esa resta no agregaba valor, que complicaba la cosa. Ellos dijeron, oiga, basta
ya no le preguntemos las expectativas, preguntémosle solamente la percepción, de modo que evaluamos la calidad de manera mucho más fácil, sin tanto lío, y no se pierde mucha información. Bueno, pero de nuevo hay muchos autores que lo que han intentado es desarrollar sus propios instrumentos. Les voy a mostrar, eso era como de tema genérico, ¿cierto? Instrumentos para cualquier servicio. Cuando uno va y mira los servicios para evaluar la calidad de servicios de la educación superior en presencial, existen muchísimos esfuerzos, tanto de adaptaciones del ser cual, como de desarrollo de instrumentos propios que tengan fiabilidad y que tengan validez. Por ejemplo, aquí uno en Malasia, desarrollado por estudiantes de pregrado, donde encontraron 6 factores, no les voy a leer los factores, o sea, 3 temas súper relevantes para los estudiantes. Uno en Chile en 2010, muy interesante, también con estudiantes de pregrado, donde encontraron 6 temas fundamentales para los estudiantes, no necesariamente los mismos de arriba. En India se desarrolló otra investigación en 2012, también con estudiantes de pregrado, donde encontraron 5 temas fundamentales, 5 factores. En Turquía, este estudio ya es con estudiantes de posgrado, cuyas necesidades pueden ser diferentes, por lo tanto, los temas que valoran pueden ser diferentes. Allí encontraron 5 factores. En Pakistán, es otro estudio con estudiantes de pregrado nuevamente. Aquí encuentran 6 dimensiones. Pero fíjense que si ustedes se dan cuenta, no hay país que se repita, ¿cierto? Son todos países disímiles. Entonces uno puede, por otro lado, la estructura que encontraron tampoco es la misma. Y entonces es difícil hacer generalizaciones. Si yo, por ejemplo, estoy comparando la cáscara de una fruta y tengo una naranja, un limón, una lima, una papaya, una manzana, si bien yo puedo sacar ciertas conclusiones de la cáscara, yo tengo que tener mucho cuidado. Sería mucho más fácil si yo tuviera 10 naranjas. Entonces aquí eso es lo que pasa. Tenemos 5 estudios en presencial, pero todos provienen de contextos disímiles. Y no podemos, de economías muy diferentes a la colombiana, y no podemos concluir que estas son las que representan los temas que le interesan o que son importantes para nuestros estudiantes. Eso era en educación superior presencial. En educación superior en línea, la evidencia es muchísimo más escasa. Lo que ya les había hablado, ahorita les había hablado de 2 estudios, pero nos fuimos un poquito más allá para encontrar como temas relacionados. Resulta que en 2007, Selim, con otros objetivos, era identificar factores, pero no que explicaran la calidad del servicio, sino factores que explicaran los factores críticos de éxito, pero tener éxito no es lo mismo que calidad de un servicio. Entonces, si bien es un estudio relacionado, no es lo mismo. Este señor realizó su estudio en Emiratos Árabes y encontró 8 temas fundamentales. Udo era el que ya les había hablado. Este señor mezcló estudiantes de pregrado con estudiantes de posgrado y su estudio no se hizo en una mezcla de estudiantes que toda su formación en educación superior fuera en línea, sino eran estudiantes que habían cursado una materia en línea. De modo que no necesariamente esto representa a los estudiantes de educación superior en línea. Por otro lado está Martínez, que tiene 2 estudios en España. Este es el único estudio que hace su estudio con estudiantes de exclusivamente en servicio en línea, que absolutamente toda su formación de educación superior es en línea. Ella encuentra 4 dimensiones. Y UPAL, pues es otro estudio, pero no es totalmente estudiantes únicamente, totalmente en servicios en línea. Este estudio se hace en Pakistán, mezcla estudiantes de pregrado y posgrado y encuentra 3 dimensiones. Entonces, de nuevo, lo que uno ve es que no se ha hecho nada de esto en Colombia. Bueno, vamos a pasar a la sección de metodología. La introducción, uno justifica por qué eso se debe investigar y lo justifica no para el mejor amigo, que obviamente le va a creer todo, sino para cualquier persona, incluso aquellas que no nos conocen.
En el marco teórico, uno demuestra que es consciente de un montón de cosas acerca del tema, y de hecho el marco teórico casi que es lo primero que uno escribe, y es lo que le permite a uno después plantear la introducción, argumentar, mostrar todos los argumentos que da uno en la introducción. La sección de metodología es fundamental, porque básicamente lo que le muestra uno ahí al lector es absolutamente todos los detalles que uno usó para construir el conocimiento que se va a evidenciar en los resultados. Recuerden que ciencia tiene que ver con un conjunto de conocimientos construidos a través de un método objetivo. Esta sección es fundamental en cualquier escrito científico, porque en esa sección uno le cuenta a todo el mundo cómo lo hizo, de modo que esas personas pueden incluso replicar el experimento y les debería dar exactamente lo mismo. Entonces, a continuación, les voy a contar un poco cuáles fueron los pasos que nosotros hicimos en esta investigación. Usualmente, nosotros tuvimos dos fases, una fase cualitativa y una fase cuantitativa. La fase cuantitativa, sobre todo para los chiquitos, tiene que ver, el énfasis se hace numérico, hay un énfasis numérico. En la fase cualitativa, el énfasis es más en cualidades, en interpretaciones. La primera fase que nosotros hicimos y que se hace usualmente en cualquier investigación es una fase cualitativa en la que uno revisa literatura y uno se vuelve una persona mucho más competente en ese tema que cuando arrancó la investigación. Entonces aquí obviamente hicimos todo esto que ya les he contado. Nos volvimos expertos en modelos genéricos para medir el servicio, nos volvimos expertos o nos tratamos de volver expertos en modelos para la banca, para hospitales, para restaurantes. Nos tratamos de volver expertos en modelos para educación superior presencial, nos tratamos de volver expertos en modelos, en los poquitos que había para educación superior en línea. Después de eso, nosotros dijimos, no, Colombia tiene unas particularidades muy importantes y vamos a construir nuestro propio instrumento. ¿Cómo lo construimos? Cogimos 10 modelos y a cada uno de esos 10 modelos le sacamos los indicadores. Entonces ya saben, por ejemplo, que el SERPQual tenía 22 indicadores. Entonces hicimos como un inventario de indicadores y los metimos todos en la misma bolsa. De modo que más o menos esa bolsa en este momento tenía 300, más o menos 200, no eran 300, 200 posibles indicadores para medir la calidad de un servicio en ambiente presencial o virtual. Lo siguiente que hicimos fue coger cada uno de esos indicadores y agruparlos de manera cualitativa de acuerdo con las similitudes. Entonces, bueno, este ítem parece que evalúa al profesor, este evalúa la plataforma, y ahí se iban como armando grupitos por temas. Después, obviamente, lo que hicimos fue depurar eso, porque como había indicadores que podía que se repitieran, entonces nosotros decíamos, porque finalmente estos 10 modelos medían la calidad, entonces probablemente tenían muchas cosas en común. Efectivamente, cuando hicimos la depuración, ese grupo de 200 y punto ítems, indicadores, se convirtió como en un grupo de 32 ítems nada más. En ese momento, nosotros aplicamos una técnica que se llama la técnica del incidente crítico, que es muy importante cuando uno construye instrumentos para evaluar algo de un usuario. ¿Esta técnica en qué consiste? En que usted va y habla con los usuarios y les pregunta, oiga, señor usuario, dígame por favor las 5 cosas que más le gustan de nuestro servicio y las 5 cosas que menos le gustan de nuestro servicio. ¿Cuál es la intención de eso? No es hacer un diagnóstico, sino que cada una de esas respuestas, las positivas y las negativas, representa algo que el cliente quiere que se valore, que se evalúe, tanto lo bueno como lo malo. Lo malo es lo que le duele. Entonces, vea, la universidad no me gusta que no haya campus, por ejemplo. Entonces uno, pues si sale eso, pues uno dice, oiga, este ítem lo tenemos en el instrumento y si no lo tenemos, se añade. De esta manera hicimos un trabajo de campo con 30 usuarios del Servicio Educativo de Educación Superior de la universidad y les dijimos y reunimos 3 cosas, o sea, le preguntamos las 3 cosas positivas y las 3 cosas negativas. De modo que teníamos como 180 posibilidades adicionales de aspectos para medir. Finalmente, con esto, pues ya construimos nuestro instrumento, elegimos medir a través de una escala Likert
de 5 puntos. La escala Likert son esas que van de 1 a 5, donde no sé qué y no sé qué. Entonces, en este caso, 1 era totalmente en desacuerdo y 5 era totalmente de acuerdo. Obviamente, este instrumento hicimos pruebas de validez cualitativa y cuantitativa antes de lanzarlo. Les voy a hablar un poco de la fase cuantitativa, pero en esta fase hay unas cosas que van a entender muy bien y hay otras que quizás no tanto, y en esas no voy a profundizar mucho, porque sería como un desgaste para muchos. Entonces, la primera parte de la fase cuantitativa es decirles cómo se realizó el trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó en el servicio de ingeniería de telecomunicaciones. Estaba planeado hacerse en industrial, pero en el momento en que íbamos a hacer el trabajo de campo, lanzaron también el trabajo de campo del proceso de acreditación. Obviamente, el 1 va por encima del 2, nosotros tuvimos que renunciar a hacer nuestra investigación allí y tuvimos que ir a golpear oficinas en la universidad donde nos permitieran hacer este ejercicio, que les interesara este ejercicio. En ese departamento, la población total de estudiantes matriculados entre 2017 y 2018, que fue cuando se hizo el trabajo de campo, era de 136. De esta manera, nosotros, después de 6 semanas, conseguimos una muestra de 120 estudiantes. Es decir, nuestra intención era hacer un censo, y yo creo que al final me van a entender por qué. Es decir, ir a toda la población, a los 136. Desafortunadamente hubo 16 personas que no quisieron participar en el estudio. La técnica principal de análisis para encontrar los factores, uno puede encontrar factores con muchas técnicas. Nosotros queríamos encontrar factores usando esta técnica, que era la técnica como más comúnmente usada en la revisión de literatura que hicimos. Entonces, esta técnica tiene un montón de especificidades que no los voy a aburrir con esas especificidades. Les voy a explicar de manera genérica en qué consiste esta técnica. Esta técnica, después de que usted hace el trabajo de campo con los 120 estudiantes, un software le agrupa las respuestas de acuerdo a las correlaciones de las respuestas y le indica a uno, a través de esas correlaciones, las agrupaciones, los factores. Entonces, por eso se llama análisis factorial exploratorio, porque me permite encontrar factores. A ver, con respecto a esta técnica, hay 2 cosas importantes que tienen que saber, que no todos los datos pueden ser usados en esta técnica, es decir, que esta técnica tiene unos supuestos que los datos tienen que cumplir. Si los datos no cumplen esos supuestos, usted no debería usar la técnica. Entonces, por fortuna, eso fue lo primero que hicimos, demostramos que los datos podían ser interpretados a través de esta técnica. Hubo una cosita que nos complicó la vida, y es que de las 30 y punta de variables que medimos, unas pocas no eran normales, no tenían una distribución normal, y por tanto nos tocó buscar un método particular de análisis factorial que no requiriera ese supuesto. Ya una vez uno tiene eso listo, pues ya ejecuta el análisis factorial, que es un análisis secuencial, y allí nosotros, digamos que no voy a entrar en el detalle de lo que quiere decir Kaiser Criterion o Split Test. Lo que quiero decirles es que pusimos como los estándares más altos que podíamos poner en el uso de esta técnica, y de nuevo me van a entender por qué al final. Bueno, espero me hayan entendido más o menos cuál fue el método. Obviamente, los que quieran interpretar un poco mejor, en mucho mayor detalle, la parte cuantitativa, pues en el artículo está explicado muy en detalle. En este momento voy a pasar a los resultados. Y para hablar de los resultados, pues tengo que hablarles otra vez de los objetivos, porque los resultados tienen que cerrar los objetivos. El objetivo de este estudio no era evaluar la calidad del programa. Eso sí lo hicimos. Evaluamos la calidad, usamos nuestro instrumento, los 30 y pico de indicadores, lo medimos, los estudiantes nos dieron su valoración y eso se lo entregamos al programa de educación superior virtual para que ellas hicieran las
intervenciones y mejoraran. Porque nuestro objetivo era mirar la estructura de esos datos, para ver si la estructura de esos datos se parecía a las estructuras en otros países, si los temas que los estudiantes valoraban se parecían a los temas en otros países. Entonces, este fue nuestro objetivo, identificar y describir los factores, es decir, los temas que explican las percepciones de esos estudiantes. Nosotros encontramos casualmente, igualito al CERCUAL, 5 factores, pero no son los mismos del CERCUAL, y 22 variables, pero no son las mismas del CERCUAL. Rápidamente, aquí en esta tabla encuentran el primer factor, el primer tema fundamental fue profesores, y dentro de ese tema hay unos indicadores importantes que encontramos. El segundo tema fue recursos académicos de soporte, y de nuevo hay unos temas importantes. Más adelante les voy a hablar de manera específica de esto. Aquí está el tercer factor, ahorita más adelante se los explico. Aquí está el cuarto factor, más adelante hablamos un poquito más de él, y aquí está el quinto factor. De modo que esos fueron los resultados. Ahí ya identificamos y describimos. Cuando uno mira lo que está ya aquí adentro, pues está el factor identificado y la descripción del factor. Entonces, en este momento, por tiempo, voy a pasar a la sección de discusión, a explicarles qué hace uno en la sección de discusión. En la sección de discusión, uno lo que hace es poner a conversar los resultados que uno obtuvo con los resultados que se han obtenido alrededor del mundo en estudios similares. Y uno los compara, uno compara lo que uno encontró contra la teoría existente, a ver si lo que uno encontró es respaldado por la teoría o no, o todo lo contrario, a lo mejor lo que uno hace ayuda a construir otras teorías. Entonces, es poner a conversar los resultados de uno con los de los demás. Entonces, les voy a mostrar unos ejemplos de las discusiones que muestro en el artículo de los primeros factores. Entonces, antes de mostrarles la discusión, nuevamente tengo que hacer una claridad, y es que la discusión en este caso se hizo muy complicada, la comparación de mis resultados contra los resultados en otros países, porque digamos que eran contextos muy, muy diferentes. Es decir, fíjense que ahí tengo como en colorcitos estudios de culturas como Emiratos Árabes Unidos, que no necesariamente se parecen a nosotros, de la India, de Pakistán, de Turquía, de Mauricio, país en África, de Chile, de Estados Unidos, de Malasia y de España. Entonces, lo que encontraron esos estudios no necesariamente se parecía entre sí, y no necesariamente se parecía al de nosotros. Quizás el más cercano al de nosotros era el de Chile, que se desarrolló en presencial, y el de España, que sí se desarrolló en virtual. Pero había más líos, porque además algunos de los estudios existentes se hacían con las voces del estudiante de pregrado, otros con las voces del estudiante de posgrado, y si uno se da cuenta, pues las necesidades de un estudiante de pregrado son diferentes a las necesidades de un estudiante de posgrado. Y otros estudios incluso mezclaban los dos estudiantes, los dos tipos de estudiantes. También teníamos estudios en línea, en diferentes escenarios, es decir, solo uno en línea exclusivamente, otros presenciales, y otros en una cosa que se denomina blended en inglés, es decir, que mezclan cosas tanto de presencial como de virtual. Finalmente, pues las estructuras usadas también dificultaban cualquier comparación de los resultados, porque unos usaron el CERCUAL, otros usaron adaptaciones del CERCUAL, y otros desarrollamos nuestras propias estructuras. Pero a pesar de ello, de esas diferencias, se encontraron cosas comunes y cosas no tan comunes. Entonces, les voy a mostrar como lo que uno haría en la sección de discusión solamente con un factor. Entonces, el factor que nosotros encontramos, el primer factor fue, el primer tema relevantísimo para evaluar la calidad, son los profesores. Y dentro de ello, los indicadores importantes eran la preocupación del profesor por sus estudiantes, por el proceso de aprendizaje, la habilidad del profesor para despertar interés, la claridad para transmitir sus conocimientos, las respuestas a tiempo a cualquier pregunta, y que el profesor fuera capaz de establecer relaciones de su curso con otros cursos. Eso fue lo que nosotros encontramos. Ahí está la identificación del primer factor y la descripción del primer factor.
pero falta la discusión. Entonces es poner a comparar estos resultados nuestros con los de los demás. Entonces, en términos de los estudios presenciales, todos los estudios presenciales también identificaron factores asociados a las competencias y actitudes de los profesores. Entonces, eso es algo común. En términos de los estudios en línea, recuerden que los estudios en línea tenían como dos vertientes, unos que usaron el SERPQual y otros que desarrollaron su propia estructura. Dentro de los que usaron el SERPQual, había indicadores asociados a las competencias y a las actitudes del profesor distribuidos en 4 de las 5 dimensiones del SERPQual, es decir, la empatía del profesor, la capacidad de respuesta del profesor, la seguridad del profesor, la fiabilidad del profesor. En este caso, estos dos estudios, tanto el de UDO como el de UPAL, provenían de una muestra de estudiantes de pregrado y posgrado. En el caso de las estructuras propiamente desarrolladas para esta, en los dos casos se encontraron que el factor profesor era muy importante. Entonces ahí uno va viendo que así nos quieran jubilar a los profesores, pareciera que la calidad desde el punto de vista del usuario, del estudiante, el profesor tiene un rol preponderante, el profesor facilita las cosas. Cuando uno discute, en la sección de discusión, uno no solo discute con teorías iguales, exactamente iguales, estudios exactamente iguales, sino uno puede incluso empezar a compararse con estudios similares, no necesariamente iguales, pero similares. Hay muchos estudios que evalúan la satisfacción del estudiante en línea, pero satisfacción y evaluación de la calidad, así les parezca, sustitutos, no lo son, no lo son. Y no tengo tiempo aquí para explicarles por qué. Pero cuando uno va y compara con nuestros resultados con estudios de satisfacción, lo que encuentra es lo mismo. En todos los estudios de satisfacción aparece un rol preponderante del profesor. Entonces, bueno, la conclusión es que independientemente del contexto, del nivel de si es pregrado o posgrado, del país, en todo lado aparece como temática fundamental en la evaluación de la calidad el tema de los profesores. Nos faltan 4 factores por explicar. En este caso, solo les voy a explicar el contenido del factor y no les voy a explicar tanto la discusión, porque digamos que me interesa mucho cumplir con el tiempo de la charla. Entonces, el segundo factor nuestro fue la interfaz entre el usuario, la interfaz en el proceso de aprendizaje. En el caso de nosotros, los estudiantes valoraban sobre todo la disponibilidad de herramientas para el desarrollo de las clases adentro de la clase, o sea, en el momento de hacer la clase, pero también la disponibilidad de herramientas por fuera de clase para el proceso de aprendizaje. También valoraban la estabilidad y la disponibilidad de la plataforma virtual y la disponibilidad de personas que cuando había problemas con la plataforma lo resolvieran. Entonces, eso fue lo que encontramos en Colombia. Obviamente, en los estudios presenciales, pues no es una temática crucial. Hay otras, en los presenciales hay otras temáticas más importantes que la plataforma, como el campus universitario, la biblioteca, nuevamente el profesor. Entonces, por eso allí no salía de manera relevante. Por otro lado, obviamente en los estudios en línea, en todos, independientemente de la vertiente, apareció siempre con una precisión. Solo en un caso, uno de los 4 casos, salió el tema de la velocidad, de la conectividad y de la navegación. Parece que en los otros casos, no es que no era importante, yo creo que la conclusión de nosotros fue, definitivamente tiene que ser importante, pero lo que sucede es que en esas universidades el servicio ha sido tan bueno que ya ni siquiera se mide, ya se da por descontado que eso es un tema crucial y no se tiene que medir. Entonces, obviamente eso tiene que ver con nuestro presupuesto como universidades de América Latina. Hay universidades donde ni profesores ni estudiantes, ustedes se imaginan en la Universidad de Harvard los profesores preocupados porque se cayó la red, pues no, ni los estudiantes tampoco.
Bueno, vamos a pasar, el tercer factor fue recursos académicos de soporte. En nuestro caso, pues allí los estudiantes valoraban la disponibilidad de monitores y de profesores, la disponibilidad de libros y material de apoyo y la disponibilidad de electivas, sí, de electivas. Aquí encontramos pues lo mismo. Básicamente, en muchos estudios, en las universidades no se tienen que preocupar por si hay monitores o por si hay profesores, porque hay, porque en esos países ni siquiera existe la figura de profesores de cátedra. Aquí tengo que decir una cosa, solo en 2 estudios, el de Torres y Araya y el de Terovengadum en Mauricio, aparecieron, pero son estudios de presencial, aparecieron temáticas parecidas a la disponibilidad de monitores, a la disponibilidad de profesores y a la disponibilidad de material de apoyo. El cuarto factor fue soporte administrativo, entonces ahí estamos hablando de la respuesta a tiempo a solicitudes administrativas, de la disponibilidad de personal para dar esas respuestas, de la actitud de ese personal y de tener mecanismos para resolver problemas de manera no presencial. En todos los estudios presenciales se encontró esto y en los estudios virtuales la situación es contradictoria. Es decir, en unos países sí se identificó España y nosotros, y en los otros no se identificó. Y finalmente, a nosotros nos salió un factor, un tema preponderante que no salió en ningún otro estudio, y es el proceso de matrícula. Parece que el proceso de matrícula para los estudiantes de telecomunicaciones de virtual es fundamental para evaluar la calidad. Ellos hablaban de la disponibilidad de cupos dentro de los cursos, del proceso de ajuste, que no era como muy rico, de la disponibilidad también de cursos suficientes y del proceso de cancelación. Entonces, aquí, como les dije ya, esto solo lo encontramos en ningún otro estudio se encontró. Vamos a pasar un poquito también a las conclusiones. Yo creo que las conclusiones van a ser muy rápidas porque no quiero como repetir en lo mismo. Básicamente, a pesar, primero, pudimos identificar y describir los factores específicos de un programa de América Latina, esos factores que explican la percepción que tienen los estudiantes de la calidad. Esa percepción depende de los profesores, depende de la interfaz académica, depende del proceso de matrícula y de otros 2 factores que en este momento no me acuerdo. La otra conclusión es que a pesar de la diversidad de los estudios, pudimos encontrar características generalizables en todos los estudios, tanto en los de presencial como en los en línea. Por otro lado, dentro de los estudios en línea encontramos características dominantes en los estudios en línea. Y por otro lado, encontramos también que en algunos ambientes, en algunos contextos, esas características son muy, muy específicas. La última sección se llama sección de limitaciones. En las limitaciones, el autor lo que hace es como, miren, todo estudio, absolutamente todo estudio, tiene limitaciones. Por ejemplo, hoy que están desarrollando las vacunas, una posible limitación de todos los estudios es el momento en que se hizo el estudio. Porque si usted hizo el estudio cuando el pico estaba en lo más alto, es diferente a si usted hizo el estudio cuando el pico es lo más bajo. Entonces, usted esas cosas tiene que escribirlas, tiene que confesarse al final de su investigación. Si bien usted puede estar orgullosísimo de su investigación, toda investigación tiene limitaciones. En este caso, nuestra principal limitación tiene que ver con el tamaño de la muestra. Resulta que los factores, cuando uno encuentra factores, estos factores se ven afectados por el azar. ¿Y cómo disminuye uno la posibilidad de que el azar contamine los factores? Con muestras muy, muy, muy grandes. Infortunadamente, nosotros no podíamos tener muestra mayor a 136 observaciones, porque ese era el tamaño de la población. Por eso fue que nosotros, cuando hicimos el análisis factorial, pusimos todas las características como lo más altas posibles, el cumplimiento de las características lo más exigente posible, y pudimos, por fortuna, lograrlo, y por esto este artículo finalmente pudo ser publicado. Entonces,
Bueno, si necesitan más detalles, recuerden que este artículo ya está publicado y que ustedes lo pueden conseguir a través de la biblioteca de la universidad, incluso a través de, ni siquiera tienen que ir a la biblioteca, sino a través de las bases de datos de la biblioteca. Entonces, bueno, les agradezco la escucha, espero me hayan escuchado bien, no sé, abro sesión de preguntas. Entonces aquí habiliten los micrófonos, no hay ningún problema, aquí estamos en confianza. No sé si tengan alguna inquietud que les pueda resolver con respecto al trabajo que les acabo de presentar. Bueno, entonces parece que me entendieron bien. Ah, bueno, aquí Valentina, lo que pasa es que yo no, Valentina levantó la mano, entonces si quieres, Valen, dale. Bueno, gracias por la presentación, Dani, por el detalle pues que nos has contado esto. Solo me surge como una curiosidad si en esa revisión de literatura pues que ustedes hicieron tan detallada, quizás yo no lo vi. ¿Hay alguna en esas modelos de calidad de la educación superior como comparación entre, no sé si el nivel académico, alguna métrica de desempeño de esas, como de las dos modalidades, por así decirlo? No sé si encontraste algo. No, de desempeño acá, no, nosotros digamos que no estábamos buscando específicamente esa variable, o sea, como estudiando el desempeño académico. De hecho, el desempeño académico también puede medirse a través de variables objetivas, que son de pronto las notas que tú las encuentras, o de percepciones del desempeño académico, pero no, digamos que no lo estudiamos como parte del trabajo, no era necesario. No sé si te respondí, gracias Valen ahí por el Sí, señor, gracias. No, con gusto. Juli también, perdón, Julián, no Juli, porque es que acá hay Juliana y está Julián. Entonces, Julián, ¿tiene alguna inquietud, Juli? Hola, Dani. Sí, no, muchísimas gracias. En ese contexto, ¿encontraste alguna metodología que implementara sistemas de gestión de aprendizaje en la virtualidad o no los No, viste? mire, Julián, usted no se imagina el campo tan absurdamente grande que es eso. De hecho, la revista que nos publicó se llama Learning Environment Research y está precisamente dedicada a estudiar los ambientes de aprendizaje. Entonces hay un montón de temas que, digamos, por explorar, y nosotros este tema pues no teníamos tampoco, digamos que mayor necesidad de meternos en el tema. Hay una cosa también que les quiero contar, que es más como anécdota. Cuando todo este estudio y otros eran estudios que pertenecían al grupo de investigación Gestión de la Calidad, y en ese grupo de investigación estaban todos los viejitos del departamento y yo. Y todas las personas de ese grupo se empezaron a jubilar. De modo que todos los estudios, todos los compromisos que tenía el departamento, pues el grupo, con el departamento y la universidad cayeron sobre mis hombros. Entonces, fue unos años, un par de años bastante difíciles porque me tocó a mí asumir estudios de diferentes vertientes. Aprendí muchísimo y en este caso me enamoró muchísimo la evaluación del servicio de la calidad a través de percepciones. No sé si haya alguna otra inquietud. Bueno, muchachos, entonces les agradezco mucho como la participación que tuvieron, no, con gusto. Espero sobre todo salgan de este espacio, digamos que con un pequeño dominio de qué es evaluación de la calidad percibida y de cómo se mide, y por el otro lado, de pronto también un dominio particular de las diferentes secciones y la importancia de las diferentes secciones en un proceso de investigación. Entonces, bueno, para mí fue un placer como presentarles este trabajo. Espero que pasen un feliz día. Un abrazo a todos. Chao, Caro. Chao.